Estados Unidos cerrará su espacio aéreo a las aeronaves rusas. Así lo ordenó el presidente Joe Biden, quien dedicó gran parte de su primer discurso del Estado de la Unión a criticar el accionar del mandatario ruso Vladimir Putin. Sin embargo, Biden reiteró que no enviará tropas a Ucrania. Ampliamos desde Washington. Mientras tanto, Rusia cierra el cerco a Kiev, la capital ucraniana. Un misil explotó contra la principal torre de televisión de esta ciudad y tropas rusas aterrizan en Kharkov, la segunda más grande del país. Desde Disney y Apple hasta el Comité Olímpico y la FIFA castigan a Rusia por su invasión a Ucrania. Varias compañías decidieron dejar de vender sus productos en territorio ruso y deportistas de este país están siendo aislados de las competencias internacionales. Bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un placer estar con ustedes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dedicó el inicio de su primer discurso del Estado de la Unión Americana a la guerra en Ucrania. El mandatario criticó la decisión de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de invadir territorio ucraniano. Biden afirmó que Moscú no esperaba que Occidente reaccionara, pero que las naciones de este lado del mundo están listas y unidas. Reiteró que las tropas norteamericanas no irán a combatir directamente a los rusos. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Nuestras fuerzas no van a entrar en un conflicto con fuerzas rusas en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a ir a Europa a combatir en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados en la OTAN en el evento en que Putin decida seguir moviéndose hacia el occidente. Por ese propósito hemos movilizado tropas estadounidenses, escuadrones aéreos, navíos para proteger a los países de la OTAN, incluyendo a Polonia, Rumanía, Lituania, Letonia y Estonia. Y he dejado bastante claro que los Estados Unidos y nuestros aliados defenderán cada pulgada de territorio que haga parte de la OTAN, con toda la fuerza de nuestro poder colectivo, cada pulgada. Y ampliamos lo que dijo el mandatario Joe Biden con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, explíquenos un poco qué fueron las palabras de Joe Biden frente a la guerra en Ucrania. 10 minutos más o menos fue lo que Joe Biden destinó al tema de Ucrania en este su primer discurso del Estado de la Unión. Resaltó, y fue algo noticioso cuando hizo el anuncio de que no se podrá usar el espacio aéreo estadounidense para que aviones rusos pues vuelen sobre este. Hizo el anuncio también de que el Departamento de Justicia va a empezar a investigar con más precisión los oligarcas rusos que tienen propiedades acá en Estados Unidos. Se refirió a los yates, a los apartamentos de lujo, a las inversiones que tienen estos oligarcas en Estados Unidos, y dijo que tiene los ojos puestos en ellos. Y se le escapó una frase que llamó mucho la atención entre algunos analistas, y es que le dijo a Putin y a estos oligarcas es que no saben lo que se les viene en temas de sanciones y en temas de la fuerza de respuesta, en temas de más presión financiera de parte de Estados Unidos hacia Rusia. Hay que resaltar también que Joe Biden dijo que Putin está completamente equivocado al creer que iba a dividir más a Occidente, que esto y su ataque a Ucrania terminó uniendo más a Occidente, y que cuando los dictadores hacen esto sí tiene un precio para los estadounidenses, pero que al final termina generando mucha más unión acá en Estados Unidos con sus aliados europeos. Cristóbal, y muy brevemente, ¿cuáles fueron los otros temas de la política interna de los que habló Biden? Sin duda el tema de la pandemia, trató de resaltar sus logros en cuanto a la pandemia. Hay que mencionar que a partir de hoy en Estados Unidos el uso de la máscara ya no es obligatorio. Eso redujo las presiones de las manifestaciones que se habían anunciado aquí en Washington, y permitió que el ambiente estuviera un poco más fresco en cuanto a la pandemia. Sobre el tema de la inflación, resaltó que se necesita hacer mucho más al respecto. Dijo que el gasto público de $1.200 millones
es que todavía no ha sido aprobado en el Congreso, precisamente porque el propio Partido Demócrata no lo ha permitido. Ese gasto público, según analistas que él citó, pues va a bajar la presión inflacionaria en el país y no a subir la inflación como critican muchos republicanos. Sí. Resaltó el tema también de los impuestos que tienen que empezar a pagar las empresas más grandes en este país. Gracias, Cristóbal, por este reporte. Ucrania entró en su 7º día de guerra y en el 6º, Kiev, la capital, y la segunda ciudad más grande, Kharkov, fueron blanco de una serie de ataques por parte de Rusia. Y es que la principal torre de televisión de Kiev fue atacada, lo que muestra el cerco del Kremlin a esta capital. Como ven en sus pantallas, la torre está ubicada en el radio de menos de 20 kilómetros de Kiev. Allí las fuerzas rusas también atacaron lugares civiles como el monumento al Holocausto. Además, tropas enviadas por Moscú aterrizaron en Kharkov. Ante este panorama, cada vez más civiles ucranianos están tomando las armas para defender al país frente a la invasión rusa. Algo que el gobierno del presidente de Volodymyr Zelensky incentivó al repartir más de 18.000 fusiles y al prohibir la salida del país de los hombres que tengan entre 18 y 60 años. Sin embargo, distintas organizaciones advierten que es un peligro armar a los civiles. Alba Santana tiene los detalles. Con la invasión de Rusia a Ucrania, son muchos los ciudadanos que están dispuestos a resistir hasta el punto de armarse con rifles y fusiles para hacer frente a las tropas rusas. Definitivamente estoy en contra de la guerra, así que espero que termine antes de que tenga que usar mi arma contra humanos. Pero por si acaso, dado que es mi tierra, la defenderé y protegeré a mi familia, mi casa, mis seres queridos. Y es que ahora el día a día de los ucranianos gira en torno a la guerra. Esta antigua fábrica de cerveza del Lviv ahora se dedica a producir y distribuir cócteles Molotov. En los últimos días ha distribuido cientos de ellos por toda la ciudad para reforzar las defensas civiles locales. Producimos bastantes, miles de hecho. Proporcionamos a las fuerzas de defensa territorial locales para que estuvieran preparados en caso de que los soldados y los tanques rusos vinieran acá. Y también enviamos algunos a Kiev y en las diferentes ciudades en las que necesitan resistir las operaciones militares. El ejército ruso es el segundo más poderoso del mundo. El de Ucrania ocupa el número 22. Es inferior, con menos vehículos militares y artillería, motivo por el que el presidente Volodymyr Zelensky pidió a los ciudadanos que se armaran. Para proteger nuestra tierra seguiremos entregando armas a todos los que estén dispuestos a tomarlas, a todos los que estén dispuestos a proteger nuestra soberanía. No obstante, diferentes organizaciones advierten de los dilemas éticos sobre armar a civiles, debido al alto riesgo de enfrentarse a un ejército profesional y bien armado. Y por otro lado, los intentos de aislar a Rusia se replican en los ámbitos de la cultura y el deporte. Desde Disney y Facebook hasta la FIFA y el Comité Olímpico están tomando acciones. La compañía más reciente en hacerlo fue Apple, que anunció que dejará de vender sus productos en territorio ruso. Esta empresa estadounidense dijo estar preocupada por quienes sufrían a causa de la invasión en Ucrania. En el siguiente reporte les contamos algunas de las medidas. La cultura, la tecnología y el deporte también aíslan a Moscú. 3 grandes estudios, Sony, Disney y Warner Bros., suspendieron el estreno de sus películas en Rusia y el país no podrá competir en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022. Twitter, Facebook, TikTok y Microsoft tomaron medidas contra los medios de comunicación respaldados por el Kremlin, como Russia Today y Sputnik, tras la decisión de la Unión Europea de bloquear su emisión, y Apple deja de vender sus productos en territorio ruso. El mundo del deporte también castigó a Rusia y a Belarus, luego de conocerse las medidas de la FIFA y la UEFA en el fútbol, que entre otras cosas excluyen a la selección rusa de la próxima Copa del Mundo. Otros organismos se han sumado a las sanciones, como la Unión Ciclista Internacional, que excluyó a todos los equipos de Rusia y Belarus de sus competencias, y la Federación Internacional de Tenis, que marginó a estos países de sus torneos internacionales y obligó a sus tenistas a jugar bajo una bandera neutral. El gobierno ruso rechazó las medidas. Nuestro país siempre se ha adherido al principio de que el deporte está más allá de la política, pero estamos constantemente atraídos por la política, porque entienden la importancia del deporte en la vida del pueblo ruso.
Debido a la crisis y el establecimiento de una ley marcial en Ucrania, los boxeadores Oleksandr Usyk, campeón mundial del peso pesado, y Vasily Lomachenko dejaron el ring de sus entrenamientos para sumarse a los batallones de defensa de su país. Sigan con nosotros.